Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de En tu casa Spanish. En este vídeo aprenderás sobre las diferencias entre los verbos ser y estar en español y cómo usar ambos verbos en oraciones para describir cosas, estados, hablar de lugares, etc. Empecemos. ¿Cómo conjugar los verbos ser y estar? Ser y estar son verbos irregulares en español, lo que significa que no siguen las reglas para verbos regulares sobre mantener la raíz del verbo y modificar solo su terminación. Por lo tanto, tendrás que memorizar las diferentes formas verbales para poder usar estos verbos correctamente. Nadie dijo que aprender esta lección fuese fácil. Antes de mostrarte las diferentes formas de conjugar los verbos ser y estar en español, quiero aclarar que existen varias formas verbales que no voy a tratar en el vídeo de hoy, las correspondientes a los pronombres vos, usted y ustedes. Dicho esto, las formas verbales más comunes de los verbos ser y estar en presente de indicativo son: yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Conjugando el verbo estar en español. Yo estoy. Tú estás. Él está. Ella está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. ¿Cuándo y cómo usar ser y estar? Ser indica un estado permanente, mientras que estar indica generalmente un estado transitorio. ¿Cómo usar ser y estar para la apariencia física de las personas? Ella es delgada. Aquí usamos es porque su apariencia normal es delgada. Ella está delgada. Usamos está porque ella ahora está delgada, pero quizá antes no lo estaba. Ser se usa para cualidades generales y estar para cualidades que cambian. El agua del lago es fría, generalmente o todo el tiempo. El agua del lago está fría. En este momento, no todo el tiempo. Ser se usa para personalidad y estar para estados de ánimo. Juan es alegre. Es alegre la mayoría del tiempo. Juan está alegre. En este momento, quizá no antes. Ser se usa para lugares de origen y estar para localización temporal de un sitio. Yo soy de Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos o nací en ese país.
Yo estoy en Estados Unidos, de viaje o de visita en Estados Unidos por ahora, pero quizá soy de otro país. Ser se usa para hablar de días y horas, mientras que estar se usa para meses, años o estaciones del año. Hoy es lunes y son las 10 de la mañana. Estamos en enero y hace frío porque estamos en invierno. Ser también se utiliza con ocupaciones y para establecer relaciones con pronombres posesivos, mientras que estar se usa para acciones en progreso. Por ejemplo, nosotros somos maestros. Ser más profesión. Él es mi hermano. Ser más pronombre posesivo. Ellos están estudiando. Estar más gerundio más acción en progreso. Usando ser y estar en una conversación sencilla. Hola Antonio, ¿qué tal estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy enferma, pero estoy mejorando. Me resfrié porque fui a nadar a la laguna de las Yeguas en Sierra Nevada. Y el agua de esa laguna es muy fría. Espero que te mejores pronto. Por cierto, esa laguna es muy bonita. Tú eres muy alegre y ahora veo que estás triste. ¿Qué te ocurre? Mi conejo ha muerto. Lo siento mucho. ¿Sabes qué hora es? Tengo mucha hambre. Son las 2 de la tarde, hora de almorzar. Debo irme a comer y luego al entierro de mi conejo. Hasta la vista. Adiós, Ana. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho con este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte al canal de En Tu Casa Spanish. ¡Hasta pronto!